Las 9 de la mañana, 6 minutos, 23 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Decíamos hace unos minutos, hay al menos 18 pacientes afectados por la bacteria intrahospitalaria Clostridium difficile, 11 en el hospital de Melo, 6 en el hospital de clínicas aquí en Montevideo y otro en el hospital Pasteur, también aquí en la capital. Recordemos, lo informamos la semana pasada, uno de los pacientes del hospital de Melo falleció. Se trata de un paciente de 67 años, hombre, que tenía múltiples patologías y tenía uno de sus miembros amputados. ¿Qué es esta bacteria intrahospitalaria? La bacteria llamada Clostridium difficile. Le trasladamos la pregunta al doctor Eduardo Savio, médico infectólogo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Sí. ¿Qué es esta bacteria y qué características presenta? Clostridium difficile es una bacteria que habita normalmente el intestino grueso de algunas personas, no todos, y no causa siquiera enfermedad en esas condiciones. Ahora, cuando por algún motivo comienza a cambiar la flora intestinal, básicamente cuando se administran antibióticos por un tiempo prolongado, comienzan a disminuir cierta cantidad de bacterias que allí se albergan y comienza a multiplicarse más Clostridium difficile. Y una vez que Clostridium crece el número en cantidad y comienza a segregar toxinas, ahí genera una enfermedad aguda que se caracteriza por fiebre, diarrea y dolor abdominal, y que puede ir desde una forma muy leve hasta una forma realmente severa y mortal. En los casos que se ha registrado, siempre se trata de personas añosas, de alguna manera, mayores de 60 años en general, en todos los pacientes que se ha detectado. ¿Por qué surgen pacientes con más años? Porque eso es así, porque existen justamente factores de riesgo para la proliferación. Cuanto mayor sea la edad de una persona, se da el fenómeno que se llama de inmunosenescencia, su sistema inmune comienza a debilitarse, ¿verdad? Entonces, el paciente añoso, pero básicamente el que está recibiendo antibióticos por vía oral o por vía intravenosa por un tiempo prolongado, o que tiene varias enfermedades más asociadas, son las personas más proclives, digamos, a hacer una infección por Clostridium difficile. Un sujeto completamente sano es mucho más difícil que lo haga. Hoy día, por supuesto, vemos infecciones por Clostridium en los hospitales, pero también en la comunidad se están viendo, y muchos de los pacientes que ingresan al hospital ya vienen con la infección desde la comunidad y no la adquirieron en el hospital precisamente. Claro. ¿Cómo es la transmisión dentro de, por ejemplo, de un hospital, dentro de...? El principal mecanismo de transmisión y único es de lo que llaman las esporas de Clostridium difficile. Clostridium está en el colon, tiene una forma de multiplicación que se llama esporas, esas salen con las materias fecales y quedan en el ambiente. Entonces, las esporas pueden contaminar, por ejemplo, la ropa de cama, mesa de luz, objetos médicos, pisos, y entonces cuando una persona toma contacto, su piel, con esas esporas depositadas en superficies y lo lleva inadvertidamente la mano a la boca, etcétera, ahí adquiere el Clostridium o se lo pasa a otras personas básicamente. Claro. El problema es transmitir de uno a otro. Por eso ¿Se puede ser portador pero no tener la enfermedad? Sí, eso está muy bien descrito. Existen portadores asintomáticos que no tienen ninguna enfermedad, por supuesto, pero el problema es el enfermo que excreta esporas. Y la presencia de portadores asintomáticos está muy bien descrita y eso puede explicar un poco la presencia de Clostridium en la comunidad también. Bien, ahora, ¿esto habla de falta de higiene, por ejemplo? No. Esto habla de una perturbación en la flora colónica de una persona, por algún motivo. Entonces, aumenta la cantidad de Clostridium que esa persona ya tenía, comienza a secretar toxinas A o B, que causan, por un lado, lesión en colon y además estimula toda una cascada inflamatoria que es muy severa y eso puede ser la causa de gravedad o muerte de un paciente. Lo que sí es imprescindible son medidas de control de infecciones muy importantes en lo que hace a higiene, entre comillas, como usted menciona, para evitar la dispersión en el hospital. Claro, pero a eso voy. Si en un hospital, por ejemplo, si están las esporas se depositan en, por ejemplo, cama, en la mesa de luz, en el piso, y hay contacto con la piel de otra persona allí, estamos hablando de casos de falta de higiene en los centros hospitalarios. Esto es así. Cuando esto está sucediendo, de inmediato hay que poner medidas de control, ¿verdad? Porque no son iguales para uno o para el otro. Entonces, el personal que visita al paciente y las acompañantes tienen que usar sobretúnica,
y guantes, evidentemente. Está bien pautado cuál es la dilución de cloro que se debe usar para limpiar todas las superficies mientras el paciente está internado y cuál es la dilución cuando se fue de alta. Todo eso está pautado y conocido. El asunto es, primero, identificar que tienen el problema allí adentro, que hay un paciente con Clostridium, porque si eso no se hace, no se toman estas medidas hiperespecíficas y comienza la dispersión dentro del hospital, ¿verdad? Claro. En los casos que ha ocurrido ahora en el hospital de Melo y en el hospital de Clínicas, allí se debería entonces adoptar medidas como de alguna manera para cerrar el perímetro de las personas donde están. No, claro, evidentemente cada vez que aparece un brote, los hospitales tienen comités de control de infecciones que comienzan a aplicar protocolos que ya están establecidos. En el Clínicas hace muchos años que pasa esto y periódicamente siempre tienen pacientes con Clostridium. Creo que lo de Melo fue más llamativo porque quizás nunca tuvieron un brote y como fue un brote sorprendió más, pero no otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué es común, decía usted, que ocurra en el Clínicas? No, digo que en el Clínicas no es que sea común, refiero a una realidad. El Clínicas hace como 3 años siempre está periódicamente comunicando que tiene casos de Clostridium. Han tenido hasta 18 pacientes a la vez, ¿verdad? Y es muy importante dominar estos brotes, porque, por ejemplo, cuando hay pacientes que egresan de un hospital, de un centro hospitalario con una alta colonización gastrointestinal por Clostridium, eso puede contribuir a que se disperse en la comunidad, ¿verdad? Y que incluso aumente la tasa de portadores asintomáticos de Clostridium en la población. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a tratar el brote y a tratar los casos esporádicos que también hay. Una persona que es portadora pero es asintomática, ¿en algún momento puede comenzar a experimentar los síntomas? Podría en el hipotético caso que ese Clostridium comenzase a multiplicarse y a segregar toxinas. Si no segrega toxina no pasa nada, y eso va a ser siempre por la influencia de otra cosa, y esa otra cosa es el uso de los antimicrobianos que modifican la flora común del colon. ¿Cómo combatirla? ¿Cómo es el mecanismo para combatirla? Usted dice para tratar para tratarla, la enfermedad. Ahí está. Hay antibióticos muy claros para tratar esto, que son la vancomicina y el metronidazol, que se dan básicamente por vía oral, excepto caso de mucha gravedad, y que son eficientes para combatir esta infección siempre que se den en las dosis y tiempos adecuados, ¿verdad? Que nunca son menos de 14 días. Y después, en la letra chica de los libros consta que en casos realmente graves, cuando hay ya un proceso inflamatorio extenso de colon con permeación o aún con peritonitis o dilatación del colon, se ha llegado a la cirugía, a resecar un sector de colon para que esto no pase, ¿verdad? Claro. Hay un paciente, comentábamos recién, que estaba en el hospital de Melo, que falleció. Sí. Obviamente tenía múltiples patologías este paciente, como comentábamos, pero ¿de qué manera esta bacteria intrahospitalaria puede colaborar para que un paciente con patologías pueda perder la vida? Bueno, justamente por lo que yo le decía hoy, esto desarrolla algo que se llama la cascada inflamatoria. Se produce un estímulo de inflamación general en todo el organismo, con cambios a nivel vascular, respiratorio, que pueden conducir a la muerte, no por una cosa localizada, sino por una reacción general del organismo frente al Clostridium. ¿Sí? Pero, digamos, tiene que estar muy afectado el cuerpo de la persona, como para llegar al extremo del fallecimiento. Claro, o sea, eso puede pasar, se puede morir por la propia infección o porque esta infección descompensa patologías asociadas, que se llaman comorbilidades, ¿verdad? Que muchos la tienen. Claro. 18 pacientes por lo menos afectados por esta bacteria. ¿Es un número elevado o es controlable? No, es un número controlable, sobre todo porque no están geográficamente vinculados, ni los de Clínicas con los de Melo, ¿verdad? Y que usted dijo, el Pasteur fue un traslado desde Melo. Desde Melo, fue uno de los traslados. Fíjese que más o menos siempre se estima que entre un 0,6 y un 2,1% de los hospitalizados en todo el mundo pueden tener una infección por Clostridium difficile, estén donde estén, ¿verdad? Y con una mortalidad que hoy día alcanza entre un 1 y 5% de todos esos pacientes. Yo creo que lo más importante es que hoy conocemos que hay mucha tasa de recurrencia. Después que una persona hace una infección por Clostridium, se estima que hasta un 20% la pueden hacer de vuelta. Y cuando lo hacen de vuelta esa recaída, hasta un 40 y 60% de chance de hacerlo nuevamente. Por lo tanto, importa el diagnóstico precoz, evitar
los factores favorecedores cuando esto es posible y el tratamiento bien adecuado y oportuno para que no recaigan además los pacientes. Claro, pero ¿y cómo hacer un diagnóstico precoz? ¿Cómo uno va a saber que puede llegar a contraer una bacteria intrahospitalaria? Si a mí me está ingresando en este momento un paciente, porque además la mayoría ya ingresan desde domicilio con los síntomas, ¿verdad? O lo instalan ahí. Si yo tengo un paciente que tiene ciertas enfermedades, que hace muchos días que está con antibiótico y que empezó con diarrea y fiebre hoy, estoy obligado a descartar Clostridium difficile y pedir de inmediato el examen en materias fecales, ¿verdad? Claro. Entonces ya lo aíslo ante la sospecha y cuando se confirma se trata. Entonces se están evitando los brotes y las recurrencias. Hay que tener un alto grado de sospecha, lo cual se tiene, me consta que se tiene porque en todos los lugares del Uruguay que uno conoce, siempre los últimos años, obviamente algunos tuvieron brotes, pero otros han tenido casos esporádicos, como todos asistimos de tanto en tanto en muchos centros, por lo tanto es una cosa que el médico tiene en la cabeza, y enfermería es la que más lo tiene, porque son los que hacen el control de infecciones. Bien, doctor, le agradecemos mucho sus minutos esta mañana. Bueno, que pase muy bien. Igualmente usted. Hasta luego. Era el doctor Eduardo Savio, médico infectólogo.